Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos. Amén, amén. Pues bueno, vamos a empezar con esta serie de las etapas de la madurez espiritual. ¿En qué etapa estamos nosotros? Me pregunto. ¿Ok? Bueno, sabemos bien que Dios nos transforma, ¿verdad? Amén. Para llegar a la medida de Cristo. Pero esto sucede en las etapas. No son estaciones, ¿sí? Sino que nosotros vamos a estar levantando hagan de cuenta, nuestro campamento y vamos a estar avanzando. ¿Hacia dónde? A esa madurez. Y de esa manera Dios va a seguir cumpliendo esas promesas. Esas promesas son las que nos mueven, ¿sí? Nos anima para que nosotros alcancemos esas promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Dónde están? En la palabra, ¿verdad? ¿Qué promesas se pueden ustedes acordar? La primera de la salvación, La salvación. que vamos a estar con Él en el reino. Esa es la primera. Amén. Y la estamos viviendo, ¿verdad? Ok. Y más en nuestra vida cristiana, la vamos a estar viviendo. Vamos a estar viviendo todas estas etapas. Ajá. Ahorita les voy a decir casi al final cuáles son esas 6 etapas. Otros hablan que son 3, otros que... Entonces, yo leyendo, investigando, me gustaron estas 6 etapas porque hasta 10 más hay. Entonces, Como los mandantes. exactamente cuál es la que más nos va a acomodar, ¿no? O en qué, cómo está mejor desglosado a estas 6 etapas. Ahora, si nosotros no podemos comprender las etapas en que estamos, no vamos a poder continuar. Eso quiere decir que vamos a estar confundidos o vamos a estar parados, estancados. ¿Quién se ha sentido frustrado durante su vida cristiana, antes y después? Todos. No hay quien diga que no vive una vida frustrada, que haya frustración en sus vidas. ¿Ok? Por ejemplo, nuestras etapas de crecimiento de nuestra vida, primero, ¿qué podríamos decir para lo profesional? Vamos primero al kinder, luego a la primaria, y luego a la secundaria, luego a la prepa, y luego a la universidad, luego así, ¿verdad? Bueno, estas etapas, ¿cuál va a ser? ¿Cómo nos vamos a graduar después? ¿Se acuerdan que les comenté que yo en mis oraciones preguntaba, bueno, Dios, ¿qué pasa con el que te conoce, llega y se va y no regresa? Y me respondió, por la madurez espiritual. Y vamos a verlas. Muy bien, vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio. Uno del 7 al... del 6 al 7. Yo es que ya lo tenía, pero se me perdió. ¿Qué dice Dave? Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte,
Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Ok. Pues toda la tierra. Se me perdió aquí. Es que acá en la Biblia que Dios nos habla hoy, dice, Amén. amén, amén. Ay, con este. Se nos pierde, más bien a mí se me perdió porque aquí está, en la versión de la Reina Valera, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice entonces? Vamos a entenderlo de esta forma. Jehová nuestro Dios nos habló en Joreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Esto quiere decir, ellos se acuerdan que fueron, Moisés los sacó de Egipto, iban paso de paso, ¿sí? Volvéis e id al monte. Esto quiere decir, levántense y vayan, ¿sí? ¿A dónde? Al monte de Amorreo y luego al monte de Arabá, luego de Nabej, ¿sí? Es vayan, vayan y vayan, no que se estanquen ahí. Es lo que quiere decir, que continuemos, que no nos estanquemos, ¿sí? Y esta etapa fue, más bien cuando se lo dijo a Moisés, era antes de llegar al monte Sinaí, ¿sí? Que fue donde Dios le dictó los 10 mandamientos. Las tablas. Bueno, parte de, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasó entonces? Les pidió, vayan. Y es lo que nos están diciendo a nosotros, vayamos, no nos quedemos estancados. Que continuemos nuestro caminar. Paso por paso. Y estas etapas puede pasar de que, siendo las 6, podamos regresar a la primera etapa. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Y para qué va a ser esto? Que tomemos nuestro campamento y nos levantemos y caminemos para dar cumplimiento a esas promesas. Hay promesas que ya se están cumpliendo, ¿verdad? Otra dice, si tú eres salvo, tu casa es salva. ¿Sí? Hay otra promesa de que yo siempre voy a estar a tu lado. ¿Sí? Pero hay más promesas que las debemos nosotros ir alcanzando en estas etapas, de paso a paso. Porque ya tenemos la promesa de la sanidad, ¿verdad? De restauración, de ser cabeza y no cola. Entonces, ¿qué nos dice en Efesios 4:13? Amén.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la promesa que Dios nos está haciendo, hasta que lleguemos. Ahora pregúntale a ustedes mismos en qué etapa están, o en qué etapa estoy yo. O ahí la llevamos. ¿O cuándo va a terminar ¿Cuándo va a terminar ese proceso de madurez? Te digo, ¿qué te digo? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos Todo me cae. a la medida. Fíjense, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ¿ahí la llevamos? Amén. Amén. Bueno, estas 6 etapas de nuestro desarrollo, el número 1, ahorita lo voy a decir, son 3 primeros, se dividen en 6, o sea, son 6, los 3 primeros son principalmente los externos, y los últimos 3 son los internos. ¿Por qué los externos? Porque hay más movimiento, ¿sí? Y los internos, hay más compromiso. Y como les digo al principio, Dios siempre es libre de valorar nuestros pequeños mapas. O sea, nosotros somos ese mapita para llevarnos a la plenitud que nos ofrece Cristo. La primera etapa es nuestro primer despertar, ¿sí? La segunda es creer y pertenecer. La tercera es el servicio y liderazgo. La cuarta es el segundo despertar. La quinta, la exteriorización. Y la sexta es permanecer en el amor. La próxima prédica vamos a empezar con las 3 primeras. Y la última prédica, que serán las otras 3. Ahí nosotros en casa, en nuestras oraciones, vamos a empezar a orar para preguntarle en qué etapa nos estamos nosotros deteniendo. Si nosotros, como grupos que estamos aquí, ya cuántos años llevamos en Cristo. Ya estamos en la primera etapa. Todos estamos en la primera, que es nuestro primer despertar. El conocimiento, que es lo que llena a Jesucristo en nuestra vida. Y cuando nos empezamos a enamorar de Él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay quien se quiere saltar las otras 2 primeras etapas, o para llegar a la tercera, que es el servicio y el liderazgo. ¿Sí? Pero hay un orden, acuérdense que Dios es un Dios de orden. Y el por qué nos estancamos es porque, ya le estoy dando una entradita, cuando viene el segundo despertar, cuando nos empezamos a topar con el muro. Y ese muro es cuando Dios empieza a pedirnos que le entreguemos cosas que nos están causando para no poder avanzar. ¿Y qué queremos hacerle a ese muro? ¿Sí me explico qué quiere decir? Darle la vuelta, saltarlo. Pero aquí lo que quiere Dios es que derrumbemos ese muro. ¿Por qué? Porque más, conforme vayamos avanzando, se nos va a seguir presentando esos muros. Por eso retrocedemos.
Por eso ya luego a veces no avanzamos. Por eso luego nos estancamos. ¿Sí? Este es el inicio. Está chiquito lo que hoy les compartí. La introducción. Entonces, pregúntense ustedes mismos en casa, cuando estén en oración, ¿en qué etapa estamos? Ya se las dije, se los voy a repetir. En el primer despertar, en creer y pertenecer, en el servicio y liderazgo. En el segundo despertar, la exteriorización o permanecer en el amor. Permanecer en el amor es que continuemos para llegar a ser a la medida exacta de nuestro amado Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque hoy nos estás mostrando, Padre, qué tan firmes estamos sobre tu roca, qué tan maduros somos espiritualmente, Padre mío, y qué es lo que nos va a mostrar, que nos hace que retrocedamos o nos quedemos estancados, Señor, y no queramos avanzar. Claramente tú, Padre, nos estás pidiendo que continuemos, que avancemos. Ya sabemos bien, Padre, que en la primera etapa estamos, ya la hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Al momento de recibirte en nuestras vidas, al momento de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, estamos entrando en esa etapa, la primera etapa. Gracias, papito lindo, gracias. Y conforme vayamos nosotros descubriendo, meditando, o como el Espíritu Santo nos va a ir revelando, yo te pido, Padre Santo, que nos sigas guiando, que nos sigas fortaleciendo. Y que no, Señor, nos desloquemos o que nos detengamos, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.